Hola Pedro, buenos días, muy bien, muchas gracias. Me da gusto saludarte, Laura. Igualmente, gracias. Cuando digo Carlos Lomelí y cuando digo ventas al sector salud y hablo de sobreprecios y hablo de una serie de condiciones muy atrabiliarias, ¿qué es lo que ustedes han captado dentro de su organización? Mira Pedro, pues nosotros desde el pasado 20 de mayo publicamos una investigación donde revelamos que había un grupo farmacéutico que había vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales solo en 7 años, pero tan solo uno de estas compañías, de nombre Abastecedora de Insumos para la Salud, Avisalud, había vendido en lo que va de 2019 más de 164 millones de pesos adjudicados por el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El asunto es que, bueno, y el meollo del asunto es que estaban estas empresas conformadas por al menos 11 familiares y colaboradores cercanos al superdelegado de Jalisco, como bien mencionabas, donde pues estos familiares habían intercambiado puestos en los últimos años, es decir, Carlos Lomelí no aparecía como el dueño de estas empresas, pero sus familiares y colaboradores cercanos sí, y también en puestos claves como representantes legales de estas empresas que ya habían recibido. Y bueno, pues finalmente Carlos Lomelí pues tenía un cargo público en la actual administración federal y bueno, este era el meollo del asunto. En todo ello, cuando hablamos de yo he visto históricamente las compras, no solamente de medicinas, sino de equipos, Laura, en el sector salud. Te hablo de aceleradores lineales que valen $1 millón y los venden en 10, y luego llegan al hospital y nadie los sabe operar, y no asignan a un doctor o a un grupo de técnicos para que aprendan a operar, y ahí lo tienen arrumbado. Y así, bueno, se hacen telas para las sábanas, las toallas, las irregularidades en las compras de medicinas, los dumpings que se hacen adentro de las propias bodegas de medicinas, la falta de eficacia para la distribución, la caducidad de productos, tantas cosas que pasan dentro del sector salud, que por eso lo tienen quebrado. Pero dentro de la perspectiva de Mexicanos contra la Corrupción, lo que ha hecho Carlos Lomelí, aparte de no figurar como lo que sí es, que es dueño de Avisalud y de todas sus subsidiarias, ¿vale la pena abrir una investigación por compras injustificadas en sobreprecios que han traído por ende un descalabro económico al sector? Claro, mira, nosotros lo que documentamos justo era 2 contratos grandes, uno que ya se está investigando, que es la venta al Itejal allá en Jalisco, pero por ejemplo nosotros habíamos detectado un contrato con el gobierno del Estado de México, te pongo el ejemplo, de marzo de 2017 apenas, donde esta empresa había vendido alcohol desnaturalizado. Cada unidad se vendió, por ejemplo, en 918 pesos. Sin embargo, pues al hacer la revisión del contrato, Pedro, Mexicanos contra la Corrupción consultó 4 proveedores de alcohol quienes cotizaron que actualmente el precio unitario era entre 412 y 500 pesos. Es decir, que Avisalud, la empresa donde figuran y que está conformada por familiares de Carlos Lomelí, habría vendido, por ejemplo, al gobierno del Estado de México al doble. Por citarte un ejemplo, porque está, te digo, el caso del IPEJAL, de pensiones de Jalisco, que bueno, fue tremendo lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, estas son las acusaciones finalmente que se encontraron, esos son los hallazgos que se encontraron en el reportaje. Entonces sí valdría la pena, que la función pública, lejos de un tuit, pues nos informe cómo va esta investigación, qué detectó, si hubo conflictos de interés, si hubo sobreprecio, es lo que no sabemos. Y bueno, es lo que sabemos, pero queremos demostrar, ¿no? Claro, sí, ¿Verdad? sí, exactamente, O sea, es lo que porque nosotros sabemos, pero más bien no sabemos la función pública, ¿qué tiene en esa investigación? Porque solamente se dio un tuit, pero no tenemos información sobre qué es lo que se está investigando y si el sobreprecio, por ejemplo, o el conflicto de interés está investigando o hace parte de esta carpeta. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Y hablo de sociedad con una organización como Mexicanos contra la Corrupción, para que esto no se quede pues ya pasó, ya se fue, lo vamos a inhabilitar este hombre por 20 años y va a vivir siguiendo con sus negocios y
y haciendo lo que está haciendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Presentar una denuncia de hechos para que haya una investigación que conduzca a un resultado? Sí, bueno, finalmente creo que nuestra labor es ejercer presión de alguna manera y cuestionar, ¿no? Cuestionar a las autoridades, cuestionar al gobierno federal para que nos den respuestas sobre qué es lo que se está investigando. Creo que esa es la parte importante. Finalmente, durante las últimas semanas, al menos nosotros como organización, como equipo de periodismo de investigación, pues estuvimos viendo la conferencia mañanera a tratar de que se nos resolvieran estas dudas, Pedro, porque todas las semanas se nos ha dicho que la Secretaría de la Función Pública ya se va a presentar un informe, eso ha estado diciendo el presidente, pero no ha presentado nada y lejos del debate en redes sociales, pues no tenemos información al respecto de qué es lo que se está investigando, entonces creo que hay que seguir por ese camino. Y ahora la Secretaría de Función Pública se está poniendo la medalla, ¿no? Así es, bueno, la Función Pública dice que Carlos Lomelí renunció al cargo porque ellos hicieron una excelente labor, pero pues lo ideal sería que nos informaran cuál es la excelente labor que se realizó al respecto. O sea, le están, aparte todo en su salida, lo están protegiendo. Pues finalmente que nos informen por qué presenta su renuncia. Si hizo una excelente labor, bueno, pues esperaría un informe, se esperaría una inhabilitación, se esperaría un despido, pero no, finalmente Carlos Lomelí renunció a su cargo. Entonces, ahí es donde hay un conflicto que de verdad pues yo no entiendo. Pues no entendemos nadie, Laura, y por lo mismo pienso que la labor que ustedes han hecho para señalar, para investigar, para llegar a estos datos duros, porque son datos duros de una investigación que les ha llevado mucho tiempo y hoy pone a Carlos Lomelí en una posición complicada, si lo vemos desde el punto de vista de la justicia, neutral, aparentemente de privilegio, cuando se le está dando la salida a un hombre que desprestigia su sola cercanía al presidente de la República y a la posición de superdelegados. Yo creo que la CONAGO tendría que hacer algo para reaccionar y para que se revisen los superdelegados en toda la República Mexicana y Mexicanos contra la Corrupción, que siga adelante con esta labor y esta función que ha sido de investigación, de detalle, de profundidad, de escudriñar y de llegar sin cansancio hasta conclusiones que, bueno, estamos viendo que tiene los primeros resultados. Los felicito. Esto es lo que tiene que hacer la sociedad mexicana y ustedes organizados han hecho una labor prudente, tesonera y eficaz para este México de honestidad que aspiramos todos a tener. No, hombre, Pedro, muchísimas gracias por el reconocimiento al trabajo periodístico que se hace en Mexicanos contra la Corrupción. Muchas gracias y ten por seguro que vamos a seguir. Yo estoy seguro que sí, nada más por escuchar la transparencia de tu voz y del compromiso de la organización, me doy cuenta de que hay mucho México en adelante que trabajará por hacer las cosas mejor. Me da mucha esperanza hablar contigo. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo a todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Laura Sánchez, que ella es investigadora de esta organización Mexicanos